Estimados amigos, qué gusto me da saludarlos. Bienvenidos a una emisión más de Mirador Universitario. Mire usted, con esta serie maravillosa que lleva por título Temas Latinoamericanos y que se está haciendo en coproducción con el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, UNAM. Y el día de hoy con un tema, pues yo no diría un tema de moda, sino un tema que está en la agenda mundial, que lleva por título La migración latinoamericana y sus desafíos en el nuevo entorno sociopolítico. Así es que, pues yo lo invito a que se quede con nosotros, aproveche la presencia del invitado que me acompaña el día de hoy, porque es una persona totalmente versada en estos temas y seguramente pues podrá responder todas sus preguntas, todas sus dudas, y para lo cual pues ya le estamos mostrando todas nuestras líneas de comunicación en sus pantallas para que usted, querido amigo, querida amiga, sea tan gentil de establecer contacto con nosotros y a lo mejor pues quizá tenga usted la inquietud de que algún tema sea abordado aquí en Mirador Universitario y con mucho gusto nosotros le daremos salida. Bueno, pues como ya es tradicional aquí en Mirador Universitario, me acompaña una persona versada en este tema. Fíjese que él es profesor en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, UNAM, además de ser un renombrado investigador en estos temas y por supuesto, pues con el beneplácito de presentarlo ante todos ustedes, me acompaña el día de hoy el doctor Fernando Neira Orjuela. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos porque sé que la agenda es complicada. Muchas gracias por hacerte el espacio y venir a platicar con todo nuestro público, con un servidor sobre este tema que me parece relevante. No, pues muchas gracias a ti, Carlos, por la invitación. Para mí es un placer estar aquí en tu programa y compartir lo que nosotros trabajamos con toda la teleaudiencia. Fíjate que estábamos platicando, ¿no? Antes de entrar al aire, pues que a veces pensamos que estos temas son exclusivos del aula universitaria y bueno, pues qué mejor ejercicio que a través de este espacio podamos pues compartirlo con toda la audiencia, ¿no? Claro que sí, yo creo que en el tema de la migración, si uno le pregunta a una persona si conoce un familiar que haya migrado, si tiene un amigo que ha migrado o si conoce a alguien que ha migrado, nos va a responder que sí. Y ese simple hecho hace que todos tengamos que ver con este tema, porque de una u otra manera, directa o indirectamente, está vinculado con nuestra vida. Sí, ahora lo vemos, lo escuchamos cada vez más frecuentemente en nuestro medio. Y bueno, vamos a empezar, yo quisiera empezar a platicar contigo y creo que no puedo dejar de preguntarte sobre el fenómeno Donald Trump, ¿no? En este sentido, pues, ¿cómo va a afectar a la migración centroamericana particularmente y, bueno, latinoamericana en su conjunto, un presidente como este señor? Yo creo que el arribo a la presidencia de Donald Trump marca como que un nuevo paradigma en lo que venía siendo el proceso migratorio, ¿no? Porque lo va a afectar a nivel político, económico, social y cultural. Entonces, el impacto no solo tiene que ver con el sentido de una prohibición de paso, sino que va a tener unas implicaciones a corto, mediano y plazo. ¿A qué nos referimos con eso? Pues en principio, porque políticamente el efecto Donald Trump en la migración va a hacer que se replantee todo lo que se venía trabajando en materia política de facilitar procesos migratorios desde la región latinoamericana, va a impactar en las agendas públicas de cómo manejar un tema como la migración, porque en la medida que ya no va a ser tan fácil ir a los Estados Unidos, los gobiernos van a tener que replantearse. Entonces, ¿qué va a pasar con estos potenciales migrantes que antes podían ir y que ahora ya no van a ir? Entonces hay que buscar estrategias de carácter nacional para enfrentar el problema. Entonces ese es un tema. El otro tema pasa por lo que está ocurriendo propiamente en la frontera. Es decir, la frontera en este momento está padeciendo unos flujos migratorios que no se detienen, porque al margen de que haya una idea de bloquear la migración, los flujos siguen arrastrando flujos importantes, cantidades importantes de migrantes que en la medida en que no pasan, quedan represados en la frontera. Entonces tenemos un efecto embudo en donde en términos de política le toca a las ciudades de la frontera asumir el problema de qué hago con migrantes que me están llegando y no pueden pasar, pero además, ¿qué hago con migrantes que me los están devolviendo en los Estados Unidos y que tampoco se quieren regresar? Entonces tenemos un fenómeno preocupante a nivel local, preocupante a nivel nacional y preocupante a nivel latinoamericano, porque obviamente no cesa la intención de seguir pasando por territorio mexicano para ir a los Estados Unidos. Entonces ahí se nos está convirtiendo el tema en algo preocupante si lo miramos desde el tema político. Se nos quedan atorados, ¿no? en la frontera, por decirlo de alguna manera, y esto tiene implicaciones locales,
pues como tú bien apuntas, para aquellas organizaciones o instituciones o el propio gobierno para atender a estas personas, además de los que vienen de regreso, ¿no? Y claro, porque aquí también ahí tenemos un agravante, y es que, por un lado, las autoridades locales no estaban preparadas, no han estado preparadas para asumir una situación de esta, porque es algo que no solo ha crecido, sino que además es tan masivo, tan fuerte, tan repentino, que hace que ninguna política pública, ninguna política local tenga la capacidad para poder manejar el problema. Entonces, aquí entramos en un proceso de confrontación en donde las autoridades locales dicen, bueno, yo necesito que el gobierno nacional me apoye, y en donde a veces el gobierno nacional lo que hace es decir, no, ustedes son los que tienen el problema, ustedes tienen que solucionarlo. Entonces, el problema político aquí se agudiza porque termina siendo una confrontación entre lo que se quiere hacer localmente y lo que se le pide al gobierno nacional. Entonces eso agudiza el problema, porque finalmente entonces no hay una atención efectiva, rápida y con las condiciones que tiene que ver para esto que es un drama humano. O sea, si nosotros no podemos hablar de que seamos Siria, pues no estamos lejos de todo lo que es este fenómeno masivo de migración hacia la frontera. Ahora, ¿cuál será la percepción de todas estas personas, todos estos migrantes sobre esto? ¿Cómo lo perciben ellos? Bueno, aquí lo interesante es que el migrante, por un lado, desconoce mucho de la realidad. Entonces hay migrantes desde Sudamérica hasta Centroamérica, y ni se diga los que vienen de Asia, que desconocen la realidad del tema de la frontera, que desconocen los riesgos de iniciar un viaje migratorio, ¿sí? Muchas veces sin ningún tipo de acompañamiento, en donde son frágiles en términos de su condición, ¿no? Son muy vulnerables. El migrante tiene una condición implícita, y es que es vulnerable. ¿Por qué? Claro. Porque se adentra en un territorio que no conoce y en donde nadie lo conoce, y en donde además es una persona que es vista como extraña, ¿no? Claro, y esa idea de verlo como alguien extraño se le ve como alguien peligroso. Además, entonces, eso incrementa su vulnerabilidad. A eso, si le sumamos una falta de políticas de protección a estos migrantes, entonces lo que hace es que los coloca en manos de la delincuencia, que es lo que está ocurriendo. Claro. Y entonces estamos ante una situación muy delicada en donde uno esperaría que eso se llevase como conocimiento a estas comunidades de donde salen los migrantes, para que sepan, oiga, mire, usted va a enfrentar estos problemas. Lamentablemente eso no ocurre. Entonces hay un desconocimiento y sigue existiendo una percepción en el migrante de que llegar a Estados Unidos sigue siendo una posibilidad del sueño americano. Claro. Y ese sueño se acabó. Claro. Prácticamente desde el 2001, ese sueño no existe. Claro. Y entonces tenemos que entenderlo así. Ya esa idea de ir a Estados Unidos, trabajar, lograr tener dinero, ascender socialmente, poder ayudar a su familia, ya no es una realidad. Y menos en el contexto actual con el nuevo presidente, que obviamente tiene claro que lo que menos le interesa es que vayan migrantes a quedarse. Claro, la gente puede ir a trabajar, pero no a quedarse. Y entonces son dos lógicas distintas. Sí, claro. Ahora, diera la apariencia, porque bueno, gobiernos van, gobiernos vienen, siempre escuchamos en la agenda bilateral el tema migratorio, pero como que ahí se queda, ¿no? Como que se vuelve en una parte cotidiana porque el fenómeno se sigue presentando. En este sentido, ¿cuál considerarías tú que debe ser el posicionamiento mexicano ante este fenómeno? Porque de repente sucedió, como ya bien apuntaste, repentinamente. Dos, con una magnitud incrementada por la cantidad de migrantes que se quedan en este fenómeno de embudo, además de los que vienen de regreso. ¿Cómo nos debemos de posicionar? Y digo, nos como gobierno nacional. Bueno, uno lo que esperaría del gobierno mexicano es que, por un lado, asuma su rol protagónico como gobierno nacional. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene la obligación, y quiero enfatizar en que tiene la obligación de proteger a los migrantes, ¿sí? Porque ese es un componente de su esencia como gobierno, proteger a todos los ciudadanos que están en su territorio. Entonces, en esa medida, tiene que garantizar una protección a estos migrantes que quieren ir a los Estados Unidos, y tiene que garantizar en especial una protección y una seguridad a estos migrantes que están siendo retornados en forma masiva a los Estados Unidos, garantizándoles una posibilidad de inserción laboral, de inserción social, y que de alguna manera disminuya el impacto que tiene para las comunidades este retorno de migrantes, que históricamente se percibe que se van y no necesariamente tienen que regresar. Y ahí está la complejidad del fenómeno. Muchos de estos migrantes, cuando se fueron, y el mismo gobierno siempre lo ha pensado así, se van y bueno, ellos no van a volver, nos mandan remesas. Entonces, el pensar que vuelvan
implica una actitud de mayor compromiso del gobierno mexicano hacia estos migrantes que son retornados, en garantizarles seguridad para pasar la frontera e incorporarse a sus ciudades. Pero por otro lado, exigimos del gobierno mexicano también un compromiso con los acuerdos internacionales que ha firmado, en donde se ha comprometido a proteger los derechos humanos de los migrantes que van en tránsito hacia los Estados Unidos. Claro. Entonces, eso es algo que firmó el gobierno mexicano y es lo que esperamos que cumpla, porque estas personas que pasan por territorio mexicano queriendo ir a los Estados Unidos a buscar un futuro mejor, pues tienen el derecho de ser protegidas por las leyes, por las autoridades y por todo lo que compone el gobierno nacional. Sí, en materia de derechos humanos, bueno, sale esta obligación que tú ya me comentas del gobierno. A lo mejor la pregunta para muchos de ustedes pues resultaría irrelevante, ¿no? Porque es obvio que el gobierno tendría que hacerse cargo de estas personas. ¿Tú consideras que lo estamos haciendo? Lamentablemente no. No. Lamentablemente triste, ¿no? Y no porque finalmente el gobierno de alguna manera ve a la migración y sobre todo a los migrantes no nacionales, a los migrantes que vienen de Centro y Suramérica, como personas que simplemente se están aventurando por cuenta propia. ¿Sí? Entonces, como que no es mi responsabilidad, Estado de decisiones que toman otros. Es tu problema, ¿no? Pero el gobierno no puede seguro. estar por fuera de unos marcos normativos Sin nacionales e internacionales a los cuales se comprometió. Así es. Ahora, obviamente los actores locales, los países locales tienen un papel importante en términos de generar acciones y políticas para contener estos flujos migratorios desde la salida, pero también existe un derecho internacional a migrar que todos los gobiernos tienen que respetar. Sí, es decir, es un derecho considerado internacionalmente. por supuesto. Entonces, claro que hay una deuda del gobierno mexicano, claro que además tenemos un panorama social que no ayuda a eso. No olvidemos que en este momento el narcotráfico, por ejemplo, ha entrado a ser un actor fundamental en el control de flujos migratorios, lo cual antes no pasaba. No pasaba. Entonces, Exacto. eso agrava el problema. ¿Por Claro. qué? Porque eso genera más violencia. Acordémonos, no hace mucho lo que ocurrió en San Fernando. Entonces, ese es un hecho que ha marcado y va a marcar todo el proceso migratorio. ¿Por qué? Porque ahí cambiaron las cosas. Cuando un actor como el narcotráfico entra en el fenómeno de la migración, lo agrava, lo complica, lo vuelve más delicado y vuelve al migrante un ser más vulnerable. Por lo tanto, el Estado, claro que tiene que tener un papel en cómo maneja y cómo controla este tipo de situaciones. Fíjate que tenemos preparado un material que queremos compartir con todos ustedes, amigos nuestros, que es precisamente sobre la situación haitiana. Que como estos ejemplos hay muchos, ¿no? Ya mencionaba San Fernando y bueno, podríamos pasarnos todo el programa mencionando estos ejemplos. ¿Por qué no me platicas muy brevemente para que vayamos a ver este material? Hay una organización que lleva por siglas COLEF. ¿Qué es esto? Bueno, el Colegio de la Frontera Norte es la gran institución que ha venido a lo largo de su historia investigando los problemas migratorios en la frontera. Si hay una institución en México que tiene una sabiduría, que tiene una práctica y que está versado en términos de lo que pasa en la frontera norte, es el Colegio de México. Y ellos, dentro de sus preocupaciones, han comenzado a atender un fenómeno que ha sido creciente, que es la presencia de haitianos. Los haitianos es un fenómeno reciente, digamos, relativamente reciente, pero que ha tenido un impacto muy fuerte en la frontera norte porque ahí se han terminado concentrando unos flujos importantes que incluso vienen desde Sudamérica. Wow. O sea, es gente que está atravesando prácticamente todo el continente. Son lo que yo llamo los nuevos nómadas del siglo XXI, porque hacen grandes travesías, claro, no solo en transporte, sino a pie, tienen que atravesar desiertos, selva, y entonces imagínense, pasan de Haití, implica, ¿no? se van claro, a Brasil, de Brasil pasan a Argentina, a Chile, suben a Perú, atraviesan Colombia, pasan por Centroamérica, o sea, realmente son recorridos impresionantes, pero entonces terminan en la frontera y allí su condición obviamente ya es muy delicada. Lo que el COLEF viene haciendo es un proceso de reconstrucción de este proceso, de la memoria, de lo que piensan estos actores, y por eso es tan interesante el trabajo que ellos vienen adelante. Pues, ¿qué te parece? Vamos a ver este material. Me parece. Vamos a retomarlo regresando de este brevísimo corte y regresamos, ¿dónde más? Aquí, Mirador Universitario. No se vaya. Hola, buenos días. Mi nombre es Araceli Almaraz Alvarado. Soy investigadora del Departamento de Estudios Sociales del Colegio de la Frontera Norte y me acompaña Rosa María Garbey, asistente de proyecto también aquí en el Colegio de la Frontera Norte. Queremos compartirles la experiencia que tuvimos
con la llegada de la migración haitiana, desde la puesta en marcha del Archivo Oral de Migración, que tuvo como objetivo rescatar los testimonios de esta comunidad que estuvo aquí a partir del verano pasado y hasta diciembre, como parte de una población de residencia temporal. Y bueno, a partir de diciembre a la fecha, ya con una nueva etapa de la migración haitiana en Tijuana. Le voy a dar la palabra a Rosa María para que nos hable un poco de los antecedentes y cómo se dio la llegada de este grupo de migrantes. La migración de los haitianos comenzó previamente en Brasil, después del terremoto del 2010, en el que Brasil otorgaba una visa humanitaria a los haitianos que quisieran trabajar en obras que tenían que ver con las Olimpiadas y el Mundial de Fútbol en años pasados. Una vez de que el trabajo terminó para los haitianos en Brasil, ellos decidieron migrar a Estados Unidos, ya que no encontraban la fuente de empleo que los hizo migrar hacia ese país. Su objetivo de migrar hacia Estados Unidos se dio porque ellos tienen ya una vasta migración hacia ese país desde los años 1970. Su recorrido principal fue por Centroamérica. Fue un recorrido que iniciaron junto con la migración con la oleada reciente del 2015, iniciada por los cubanos, pero la participación de ellos más bien se vino a notar a mediados de mayo del año pasado, cuando ya se vio un movimiento más de esta población haitiana por Centroamérica, cerca de unos 4.000, según lo registrado por una fuente periodista en Colombia. Su tránsito por Centroamérica fue, al igual que con otras nacionalidades, fue muy peligrosa y fue en varias oportunidades clandestina. De ese mismo modo llegaron hacia la frontera de México en Tapachula, lugar donde le daban un documento en el cual les permitía estar durante 20 días en México con el fin de que siguieran su tránsito por el país para llegar hacia la frontera norte de México, que sería Tijuana en este caso, para poder cruzar a los Estados Unidos. La llegada de estos haitianos a la frontera de Tijuana fue muy accidentada, en el sentido de que la sociedad no estaba, o la ciudad no estaba preparada para la llegada de unos migrantes que eran poco conocidos. Teníamos deportados de Estados Unidos, mexicanos y centroamericanos, teníamos el tránsito también de esa población, pero no teníamos una migración de migrantes del Caribe. A raíz de la llegada de los haitianos comenzó la participación de asociaciones civiles de la misma población de Tijuana, con el fin de ayudar a esta población que estuviera con los mínimos requisitos indispensables para que su estancia sea un poco más, digamos, humanitaria. Tenemos que a partir de ahí, del julio-agosto del 2016, comenzaron a llegar cientos y cientos de haitianos, ya que se corrió la voz a raíz de medios de comunicación como son el WhatsApp. A partir de ese medio empezaron a correr la información por todo Centroamérica de que Tijuana es una vía muy fácil para ellos, y para septiembre se desbordó la situación de la crisis humanitaria de los haitianos hacia Tijuana. A raíz de ahí, los centros de atención, que habían 20 en Tijuana, comenzaron a albergar a más, por encima de su capacidad, llegando a ser más de 150% de lo que ellos estaban trabajando hasta ese momento. A partir de esta nueva población que llegó, fue que iniciamos con el archivo oral para recoger los testimonios de la población migrante que llegaba a Tijuana, para tener como un hilo conductor de esa trayectoria que hicieron, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus emociones, cuál era su fin, que como ya algunos ya saben, era pedir asilo en Estados Unidos, y más bien acogerse a un programa de apoyo laboral para ellos poder enviar dinero hacia su lugar de origen. Esta situación cambia a raíz de el cambio de política de Estados Unidos hacia esta población haitiana, y de esta parte lo platicará la doctora Araceli Maras.
Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Mirador Universitario. Si usted, querido amigo o querida amiga, nos acaba de sintonizar, estamos platicando sobre la migración latinoamericana y sus desafíos en el nuevo entorno sociopolítico, programa de esta serie que lleva por título Temas Latinoamericanos, y estoy platicando con el doctor Fernando Neira Orjuela. Impresionante lo que vemos del tema haitiano. Y no menos importante, y que creo vale la pena también platicar contigo, es esta condición sudamericana, porque me estabas diciendo antes de ver este material que vienen de allá, cómo está la situación sudamericana y obviamente en términos de la política norteamericana que ahora está pues estableciendo el señor Trump con el tema migratorio. Bueno, sí, es muy interesante porque de alguna manera nosotros tenemos una idea de la migración muy asociada a ese flujo migratorio centroamericano que transita por México para ir a los Estados Unidos. Digamos que ese es como el panorama más grande que tenemos, y también esa idea de la migración mexicana, obviamente, que históricamente ha querido ir sí, o al menos a los el más Estados conocido, Unidos. digamos. Entonces conocemos de ese panorama, y bueno, lo que implica para la región el que haya llegado al poder Donald Trump es, por un lado, pues para México una presión más fuerte en términos de sus flujos migratorios, una mayor concentración de flujos centroamericanos, y en el caso suramericano algo bien interesante es que desde hace más de una década se viene presentando lo que se conoce con el fenómeno de migración sur-sur. ¿Qué quiere decir eso? Okay. Que los migrantes suramericanos han comenzado a moverse al interior de la región. ¿Por qué? Porque tenemos tres países importantes como son Brasil, como es Argentina, como es Chile, economías fuertes en general en la región y además con una capacidad de inserción laboral de migrantes. Grande. ¿Eso qué ha determinado? Que obviamente entonces los flujos crezcan más hacia estos tres países y en particular hacia las tres capitales que son Sao Paulo, Buenos Aires y Santiago. Entonces ahí hay un fenómeno. Claro, ahí hay una concentración del fenómeno de migración que procede de países andinos, de los mismos países del Mercosur como son Paraguay, Uruguay. Entonces el fenómeno ahorita está dándose en ese sentido. Ecuador es un caso interesante. ¿Por qué? Porque Ecuador cambió su economía de manejar la moneda ecuatoriana a manejar dólares. Eso tuvo un impacto también en la migración, en la medida entonces que para muchos, ¿para qué me voy a Estados Unidos? Sí puedo ir a Ecuador y consigo dólares. Claro. Entonces, a eso si le sumamos fenómenos como la violencia y procesos del conflicto colombiano que han incrementado los flujos hacia Ecuador, hacen a Ecuador un país muy particular. Además, el gobierno ecuatoriano en su momento, el presidente Correa, generó una política, digámoslo así, de puertas abiertas de la migración. De recibirlos. Y eso terminó siendo un problema porque comenzaron a llegar cantidades de migrantes que para los cuales la ciudad, ni el país ni la ciudad estaban preparados. Oye, pero aquí hay, no sé, corrígeme si estoy equivocado, el fenómeno de a lo mejor de ser más atractivo estas ciudades, ya no ser vistas nada más como sedes de tránsito, sino a lo mejor pueden estar desplazando de alguna manera ese sueño americano que me estabas comentando. ¿Está pasando? ¿Tú considerarías que a lo mejor este migrante diga, ¿para qué me voy hasta los Estados Unidos y a lo mejor Ecuador, por la dolarización que tiene, puede ser un destino interesante para mí, o Brasil, o Buenos Aires, o se siguen viendo como sedes de tránsito para llegar a la frontera norte con México? Bueno, digamos que en Sudamérica el fenómeno de la migración estaba asociado en gran parte a los Estados Unidos, como el resto de la región, pero una parte importante se iba a Europa, especialmente a España. Ahí tenemos el caso de los países andinos, especialmente Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, sobre todo Ecuador y Colombia como las grandes naciones que tenían representación en el caso español. Pero también hay una colonia muy importante de bolivianos, por ejemplo, en Italia. Europa se había convertido para los latinos en otro destino junto con los Estados Unidos. En la medida en que cambian las condiciones al interior de la región, y para esto es importante referir, por ejemplo, como Brasil, que organiza un mundial de fútbol, que organiza unos Juegos Olímpicos, se vuelve un catalizador, una ciudad, un entorno, un país que comienza a necesitar mano de obra para todos estos Juegos. Entonces, un reservorio, digamos. Claro, para esto. Eso motivó unos flujos importantes de migración. Yo tuve la oportunidad de estar en Río de Janeiro, previo al Mundial, invitado a una conferencia sobre migración y seguridad, y era impresionante cómo estaban llegando oleadas de migrantes a pedir trabajo para todas las obras que se estaban haciendo. Y aunque se aceptaba como mano de obra y que era importante para eso, también había una preocupación de qué iba a pasar después de que se acabaran las obras. Sí, porque en ese momento hay trabajo.
Y los puedes recibir, los puedes acomodar y los puedes apoyar. ¿Y después? Entonces después vino el problema. ¿Por qué? Porque una vez que se acabó el Mundial, una vez que se acabaron los Juegos Olímpicos, con esa gente, muchos de estos migrantes no se fueron. Claro, entonces se generó ahí un problema. A eso hay que sumarle entonces que hacia el 2010 vienen las catástrofes en Haití, del terremoto, todo el drama humano que ha vivido esta nación, y eso obligó a muchos gobiernos latinoamericanos a firmar acuerdos. Entonces muchos haitianos llegan a Brasil, ¿no? Y eso genera un oleaje migratorio muy importante que también ha generado dificultades. A eso hay que sumarle, por ejemplo, la presencia africana. Los africanos han comenzado a llegar a la región, derivado de una serie de acuerdos. Por ejemplo, por el tema de la producción de carne, se ha necesitado expertos en el manejo de la carne, y esos son los senegaleses. Entonces ha comenzado a llegar un flujo importante de senegaleses a Brasil, a Argentina, que son productores de carne, y eso obviamente ha alimentado una migración africana muy importante. Y que esto tiene pocos años, ¿no? O sea, claro, estamos hablando de la última década. Así es. ¿Sí? Y particularmente en los últimos 5 años esto ha sido muy fuerte. Entonces imagina una región en donde se están moviendo los migrantes de las fronteras, se están moviendo migrantes africanos, hay migración centroamericana, y también hay, por ejemplo, ya uno encuentra un importante flujo mexicano, es decir, los mexicanos ya estamos yendo también a la frontera, a la región sur, porque ahí hay posibilidades. Claro. Entonces, Brasil es un nicho importante de captación de migración, Argentina lo es por su parte agrícola, y entonces ahí tenemos bolivianos, peruanos, ¿sí? Lo es en términos académicos, entonces llegan estudiantes latinoamericanos a estudiar en sus universidades, ese es un fenómeno muy particular, y Chile es un país que históricamente tiene una economía fuerte y que obviamente ha comenzado a captar. Y ha comenzado a captar no solo los de las fronteras, sino hay 2 flujos importantes que han crecido, los venezolanos y los colombianos. Porque ese tema venezolano es el tema que ahora impacta en la región. Claro, ¿sí? que es la que está en el centro. Claro, entonces un dinamizador de la migración suramericana son los venezolanos que se han esparcido por toda la... Pues ahora entonces estamos hablando que este fenómeno migratorio es un problema ya multinacional, no tradicionalmente latinoamericano, como pues estábamos acostumbrados a escucharlo, a analizarlo. Pero bueno, te invito, vamos a ver otro material que tenemos preparado para compartir con todos ustedes, y regresamos rapidito aquí a Mirador Universitario. Ya volvemos. Bueno, como ya les comentó Rosa María, el Archivo Oral de Migración que se implementó en el Colegio de la Frontera Norte para rescatar testimonios sobre la comunidad haitiana que permaneció temporalmente en Tijuana, nos brindó la posibilidad de entender las trayectorias de estos migrantes, pero sobre todo su situación en la ciudad y las intenciones de cruce a Estados Unidos. También nos permitió entender las capacidades de los albergues y el voluntariado, que no solamente se llevó a cabo por pobladores de Tijuana mismo, sino que involucró a la comunidad binacional de esta región. También tenemos que a partir de diciembre la política de ingreso de haitianos a Estados Unidos se va a modificar debido a que el presidente Trump va a asumir el mandato y se van a cerrar todas las posibilidades para los haitianos de su búsqueda por encontrar un trabajo y residencia en Estados Unidos. Esto nos permitió atender una situación que de alguna manera ya se preveía, que fue pues la imposibilidad de ingresar a Estados Unidos, pero también la imposibilidad de regresar al país de origen o al último país de residencia por parte de 3.000 a 4.000 haitianos. Aquí empieza una nueva etapa para esta comunidad en la región que involucra las poblaciones de Tijuana, Mexicali, Rosarito y Ensenada, pero sobre todo la población de Tijuana, de haitianos, lo que ha experimentado en estos meses del 2017 es una integración cada vez más a diferentes fuentes de trabajo. Están ellos formalizando ya su estancia en México después de que concluyó su permiso temporal,
el INAMI empezó a tramitarles la documentación necesaria para estar de manera legal en nuestro país y poder acceder a trabajos formales. Esta es una cantidad no mayor todavía, está por debajo del 50%, pero la comunidad haitiana ha estado buscando espacios para ofrecer sus servicios en algunos empleos informales, en casas, en lugares de lavaautos, en cruceros, ayudando en restaurantes, y en el mejor de los casos han empezado a trabajar en empresas maquiladoras o algunos otros negocios que están aprovechando su condición de preparación, su manejo del idioma español, inglés y en algunos casos pues francés o criole. La expectativa de desarrollo de la comunidad haitiana en Tijuana es aún incierta, aunque bueno, vemos posibilidades de inserción laboral. Todavía faltan otros aspectos por cubrir, como es su condición de vivienda, su condición para ser atendido por servicios médicos y sobre todo la comunidad de niños y niñas de origen haitiano que deberán en próximas fechas atender a un centro educativo que les permita desarrollarse. Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Mirador Universitario para seguir platicando sobre la migración latinoamericana y sus desafíos en el nuevo entorno sociopolítico con el doctor Fernando Neira Orjuela. Bueno, dramático toda esta cuestión multinacional y todo lo que nos has hecho favor de platicarnos el día de hoy. Tengo obsequios para todos ustedes, aprovechen, las líneas de comunicación están en su pantalla, llámenos y gánense un obsequio. ¿Por qué no me platicas de este material que tengo aquí, Fernando? Lo compartimos con nuestra audiencia para que sepan de qué se trata este regalito que les han preparado. Bueno, sí, queremos obsequiarle a todos nuestros televidentes un texto que acabo de publicar que se llama Remesas y Microfinanzas en la comunidad andina. Ahí está. Este es un libro que de alguna manera quiere retratar cómo se están manejando las instituciones microfinancieras el tema de las remesas. Okay. El gran logro que hizo el gobierno norteamericano a través de sus instituciones financieras fue controlar las remesas. La estrategia ha sido evitar que los migrantes manejen recursos del dinero que trabajan y lo envíen a particulares para obligar a que lo canalicen a través de los bancos. Claro. Entonces lo que este documento quiere mostrar es cómo están actuando estas microfinancieras en el manejo de las remesas en América Latina y esto qué efectos tiene a nivel local, familiar, social y político. Entonces una invitación para que lo lean porque creo que es un tema sobre el cual conocemos muy poco. Pensamos que la remesa es un recurso familiar, mientras que para las instituciones financieras es un recurso que quieren apropiarse porque finalmente es dinero, ¿no? Claro, y más ahora con la amenaza Trump, ¿no? De que las quiere grabar y eso va a impactar, va a darle más potencial al tema financiero de manejo de la remesa. Ajá, oye, ¿les vamos a obsequiar alguno de estos? Claro que sí, hay 3 ejemplares para que nuestros televidentes entonces nos llamen y se les dará a los que... Ahí está, y ahí tengo también 2 cartelitos aquí, si eres tan amable de comentarme de qué se trata estos eventos, o si quieres, si te parece bien, vámonos a una pausa. Perfecto. Regresamos, porque hay una situación que quisiera que nos platicaras, porque no solamente es la parte económica, política, social, sino la parte cultural, ¿no? Ahí hay un impacto que me parece que este tránsito de migrantes ahora genera una culturización local del área en la que están. Perfecto. ¿No? Entonces, si te parece bien, retomamos ese tema. Vámonos a una pausa, permítame unos minutitos de este corte brevísimo y regresamos. ¿A dónde más? Aquí, a Mirador Universitario, para seguir platicando sobre el fenómeno migratorio en Latinoamérica. Ya volvemos. No se vaya. Ya estamos de regreso a esta recta final de este maravilloso programa sobre la migración latinoamericana y sus desafíos en el nuevo entorno sociopolítico con el doctor Fernando Neira Orjuela. Y bueno, ya nos platicaste de este libro. Existe también, bueno, sabemos, ¿no? Una red, la Red Latinoamericana de Estudios Fronterizos, de la cual ahorita me vas a platicar. Pero yendo al corte,
pues estábamos comentando de esta parte de culturización que se está generando en el fenómeno migratorio, en esa parte local, y no sin antes pues invitarlo a usted, querido amigo, establezca contacto con el doctor Fernando, pregúntele todo lo que quiera de este fenómeno que de alguna manera pues nos está involucrando como sociedad, puesto que ya nos comentaba el doctor al inicio del programa, que ahora lo oímos, lo vemos frecuentemente en cualquier ámbito de nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué opinión te merece esto de la parte de cultura con la migración? Bueno, aquí en lo cultural hay dos aspectos que hay que considerar. Por un lado, que obviamente en la medida en que se incrementan los flujos migratorios, se requieren condiciones para que estos grupos sobrevivan, y lo que la estrategia que han comenzado a implementar son culturas propias, es decir, son esa actividad económica étnica en donde se reproduce en términos de productos, de prácticas, todo lo que es de donde se viene, ¿no? Y eso es un fenómeno hoy en día en nuestra ciudad. Entonces crecen los mercados en donde se ofrecen productos de todas nacionalidades. Aquí en México, por ejemplo, en Ciudad de México es muy interesante el mercado de Medellín, donde usted encuentra todo lo que quiera de productos del Caribe, de Sudamérica. Cierto. Y eso se está replicando en otros contextos en la región en donde están llegando migrantes de diferentes países. Digamos que esa es la parte, llamémoslo así, cultural, que es dinámica en términos de migración. Pero hay una parte que es muy peligrosa y quiero hacer énfasis en eso, y es que con actitudes como la del presidente americano se están replicando actitudes de odio hacia los migrantes. Es decir, esos discursos tan agresivos como los del presidente Trump, lo que hace es que por un lado se generen políticas agresivas a los migrantes. Represivas. Pero en el común de la gente que se genere una especie de temor, odio y rechazo a los migrantes. Entonces hay una xenofobia, se ha generado un racismo, una discriminación a los migrantes, en donde Estados Unidos es el mejor ejemplo, pero que hoy en día estamos viendo en América Latina. Y eso es peligroso. Y esta debe ser una oportunidad para decirle a las personas, quien migra lo hace por necesidad. Por lo tanto, tenemos que replantear esa mirada negativa hacia el migrante, ¿sí? Si tenemos a alguien que en nuestra comunidad es migrante, debemos cambiar nuestra actitud, porque es alguien que lo hace obligado. Nadie migra porque quiere, no. Si no es por realmente gusto. Quienes salen, por ejemplo, de Centroamérica, quienes salen en muchos casos de Sudamérica, es porque hay procesos muy fuertes de violencia familiar, de discriminación, de agresión en todos los niveles. Entonces es un individuo que sale violentado y tiene que sufrir otros procesos de violencia. Entonces el racismo, la discriminación, la xenofobia no hacen más sino que volver más vulnerable y más frágil a los migrantes. No, y sobre todo ponerles la etiqueta de criminales, ¿no? Claro. O sea, como que se empiezan a ver como criminales, y estas sociedades de tránsito, digamos, los rechazan, los agreden, y si per se ya son vulnerables, esta vulnerabilidad se incrementa, Fernando. Sí, por eso es importante que replanteemos nuestra actitud hacia ese otro, llámese migrante, además porque nosotros como mexicanos tenemos una cultura de migración, o sea, nosotros que hemos migrado tenemos que tener una mayor valoración y tolerancia a ese migrante que pasa por nuestro territorio. Sí, además de que, bueno, en sí nuestra personalidad nos permite de alguna manera también pues ser cálidos, ser hospitalarios con esta gente, pero desafortunadamente en algunos sectores esto no se observa, y son los que desafortunadamente están generando este tipo de cuadros tan lamentables, tan tristes, porque per se ya es una carrera complicada para estas personas salir de su lugar de origen, pasar todas las desavenencias que tienen en el camino en materia de seguridad económica, incluso hasta de salud, ¿no? Para poder llegar al sueño, llámese americano o de cualquier otra índole, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Yo creo que estamos ante una situación en donde el migrante tiene que enfrentar procesos muy agresivos en sus contextos de salida, y los tiene que ver en los procesos de tránsito, y ni se diga en los procesos, en los contextos de llegada. O sea, son 3 momentos de agresión muy fuerte para estos individuos, que obviamente eso genera una secuela en lo familiar, en lo social, en lo cultural, y en donde obviamente ahí hay todo un trabajo por hacer en materia de políticas, en materia de investigación. Ahora, platicábamos de esta red latinoamericana de estudios fronterizos. ¿Por qué nos platicas un poquito de qué se trata? Bueno, este es un proyecto personal muy interesante, en la medida en que con algunos colegas de instituciones aquí de la UNAM, de México y de Latinoamérica, nos hemos dado a la tarea de crear una red precisamente para atender a este tema de la frontera.
¿sí? Si lo que ha generado el fenómeno Trump es una mirada con preocupación a la frontera, pues necesitamos también en términos académicos entrar a trabajar qué está pasando en la frontera. Esta red, la función principal que tiene es ser un medio de comunicación entre investigadores en América Latina, en donde podamos mostrar qué está pasando con la frontera, en donde también se comuniquen organizaciones sociales, organizaciones locales, y seamos un vínculo de comunicación para entender, explicar y dar soluciones a los problemas que hay en la frontera. Hablamos de problemas de carácter económico, político y social, en donde además la idea es que vinculemos a estudiantes de la región que les interese trabajar la frontera. Entonces es un proyecto académico que quiere fortalecer además esa serie de redes que existen en la región y que sean canalizadas a través de esta red para que tengan procesos de comunicación. Lo que aquí estamos generando es investigación para investigadores y estamos con ello fomentando investigación en estudiantes. Algo relevante de esta red es que cada mes nos reunimos y presentamos un proyecto de lo que está ocurriendo en la frontera. Recién acabamos de estar en Cúcuta, Colombia, en donde pudimos presentar todo lo que está pasando con el drama venezolano y ver qué es lo que está ocurriendo allí y qué es lo que podemos hacer al respecto. La próxima sesión va a ser en el Colegio de la Frontera Norte, casualmente, en donde miraremos qué pasa en la frontera norte, qué pasa con todos los migrantes mexicanos, los migrantes latinoamericanos. Entonces, esta red se ha vuelto un vínculo, un proceso de comunicación entre investigadores, entre alumnos, entre instituciones, para discutir, para presentar lo que pasa en nuestras fronteras. Esa es una necesidad de la región y lo que busca esta red precisamente es hacer público lo que conocemos y lo que está ocurriendo en la frontera a través de diferentes instituciones que están muy interesadas en que conozcamos su realidad, conozcamos lo que pasa en la frontera y sobre todo generemos estrategias para que los tomadores de decisiones las usen en favor de solucionar estos problemas. Una organización que se está convirtiendo además de una situación de vinculación, pues obviamente de coordinación también, ¿no? Porque me imagino hay muchos actores en este sentido de que están preocupados por el tema migratorio, ¿no? Claro, aquí en la red están aglutinados investigadores en temas migratorios y temas de frontera, están aglutinadas redes que trabajan problemas de frontera. Quiero citar el caso ahorita de Venezuela de la red de movilidad humana de Colombia, la red de Colombo-Venezolana de movilidad humana, en donde ellos llevan trabajando un tiempo muy importante en términos de buscarle soluciones al problema de la frontera y han hecho trabajos maravillosos. También tenemos redes que están funcionando en Brasil, que están funcionando en Uruguay, que están funcionando en Argentina. Entonces, la red aglutina pequeñas redes para dinamizar su relación, pero aglutina académicos especializados en temas de frontera. Chile, por ejemplo, tiene un trabajo muy interesante, la Universidad Arturo Prat viene adelantando un trabajo interesante en términos de estudios de frontera. Entonces lo que hacemos es unimos redes, unimos a instituciones y unimos académicos. Y todos ellos para favorecer a estudiantes que les interese el tema de redes. Sea esta la invitación para aquellos que les interese todo este tema de la migración, de las fronteras, a que se vinculen con nosotros. La idea es que hagamos un gran equipo en favor de la frontera, de los migrantes y de sus derechos humanos. Esto es algo que te quiero preguntar, es decir, ¿es exclusivamente para el sector académico como tal o cualquier amigo o amiga del público que le interesara participar lo puede hacer? No, lo que buscamos con la red es que sea un espacio de convivencia, diferentes actores del tema de frontera, del tema migratorio. Por eso sean todos bienvenidos, porque son esas diversas miradas. Lo que busca una red como esta es acercar miradas a un fenómeno común como es la frontera. Claro, y que es mundial además. Y que es mundial. Sí, ¿no? Entonces, hoy en día, el aporte que estamos dando como UNAM, como institución, al tema de la frontera, lo damos a través de una red como esta que hemos creado. Perfecto, pues ya estarán apareciendo en pantalla líneas de comunicación o de contacto, porque a lo mejor usted que nos hace el favor de seguir esta serie Seminador Universitario, pues le interesa sumarse, hay mucho que aportar en el tema. Y algo que me llama mucho la atención es basado en el conocimiento, en la ciencia, porque obviamente los tomadores de decisiones tienen elementos para establecer políticas públicas, para abordar el problema a lo mejor desde otra óptica, basada con las personas que saben. Y me dices que se reúnen una vez por mes, ¿verdad? Sí, estamos programando reuniones mensuales en diferentes fronteras de toda América Latina. Ah, perfecto. Esa es como también la riqueza de la red, que lo que busca es poner en el
momento lo que está lo que ocurriendo está en pasando. fronteras de diferentes de la región, y en esa medida por eso es tan importante la participación de todos los actores, no solo los académicos, sino también las instituciones, las organizaciones religiosas, las organizaciones civiles. Digamos que nosotros queremos ser aquellos portadores de diagnósticos, claro, de elementos que claro, permitan explicar qué está pasando en la frontera y a la vez proponer alternativas para que los tomadores de decisiones las lleven a cabo, claro, y logremos dar solución a estos graves problemas de carácter económico, político, social, cultural. Que en este momento están teniendo las fronteras en América Latina. Por eso es tan importante claro, esta red, porque necesitamos espacios de comunicación que nos permitan saber qué pasa en otros lados y ver cómo en otros ámbitos solucionan problemas de frontera y que nos sirvan a nosotros como experiencia para solucionar los nuestros. Claro. Aquí lo que estamos es haciendo una sistematización también de experiencias de cómo manejar problemas en la frontera para que nos sirvan a nosotros de insumo para solucionar los nuestros. Y eso es algo importante. ¿Cuánto tiempo tienen trabajando ya con esta red? Bueno, esta red se inició en noviembre, pero ha venido creciendo muy rápido. Sí, lo que iba a decir. Hay un interés de parte de universidades y de instituciones académicas de la región. Ahorita también ya hay interés de parte, por ejemplo, del Pacífico, y quiero enfatizar eso porque México acaba de firmar, lleva un tiempo, desde el 2012 que firmó la Alianza del Pacífico, y ese ha sido un detonante sobre todo para que América Latina mire al Pacífico. Entonces, para el Pacífico nosotros somos importantes, para los asiáticos somos importantes, y la red va también a comenzar a manejar ese vínculo con Asia, en donde obviamente es lo que a futuro se vislumbra como la nueva gran relación de América Latina, ¿no? Más que con América del Norte, por todo lo que está pasando, especialmente con Estados Unidos, va a ser el Pacífico como la otra mirada de la región. Sí, veo aquí que nos hiciste favor de traernos 2 cartelones. Vamos a mostrarlos precisamente para que usted, querido amigo, se dé cuenta del trabajo que se está llevando aquí con esta red, por ejemplo, de este tema, un proyecto Ruralidad y Movilidad Indígenas en América del Sur, también un asunto de fronteras, obviamente con tu participación también, Fernando, y bueno, me imagino que como pues una gran cantidad de la agenda académica, pues una vez por mes, para organizar un evento de este tamaño, digamos, resulta importante. Ahora, estas conclusiones que emanan de aquí, ¿cómo le hacen ustedes? ¿Lo presentan cuando hablamos de los tomadores de decisiones? ¿Lo hacen llegar al gobierno? Quiero pensar, alguna instancia en particular. Porque ¿qué sigue después? O sea, el esfuerzo me parece fabuloso, reconocible, pero ¿qué sigue después? ¿Le dan seguimiento a estas conclusiones que emanan del evento académico? Platícame un poco al respecto. Bueno, te quiero platicar, por ejemplo, de lo que pasó en el último evento que estuvimos en Cúcuta, Colombia. A esta reunión asistió, por ejemplo, el representante del gobernador, el secretario del gobernador. Asistieron representantes de Colombia Nos Une, que es la organización que trabaja con migrantes en Colombia. Asistieron representantes de Venezuela, académicos. Entonces, lo que hacemos en primer lugar es convocar a diferentes autoridades para que puedan ver de cerca qué es lo que la mirada que tenemos desde la academia y de diferentes ámbitos del problema. Sí, obtengan la información de primera mano. Darles a conocer la información. Luego el proceso que vendría es con ellos mismos volver a sentarnos a decir, bueno, ahora ¿cómo trabajamos esto? Entonces, lo que nosotros proseguimos es mirar qué proyecto podemos generar de forma conjunta, quién nos podría apoyar de los otros miembros de la red, y ese es como que un insumo de trabajo colegiado de manera inmediata. Otros aspectos que venimos trabajando es que, por ejemplo, todos estos proyectos los vamos a concentrar en una publicación que va a servir de difusión tanto para cada gobierno como para la frontera misma, para los diferentes actores involucrados. Y otro aspecto que queremos llevar más adelante es un seminario de carácter nacional e internacional en donde podamos volver a recuperar todas estas experiencias y las difundamos hacia un público más amplio. Necesitamos que se conozcan los problemas de la frontera. Claro. ¿Sí? Sí, claro. ¿Cuáles son las realidades? ¿Cuáles son los principales problemas? ¿Cuáles son la manera en que podemos actuar cada una de las instituciones participantes para darles estrategias de solución? Creo que este es un tema que en este momento va a adquirir cada vez un mayor protagonismo para los diferentes actores. Y porque es lo que necesitamos para buscar soluciones a un problema que no pensamos que fuera tan grande, pero que cuando ya lo miramos en cada uno de los espacios, en cada una de las fronteras, es enorme. El drama humano en nuestras fronteras realmente es enorme. Desconocemos lo que pasa en la frontera porque quizás a veces es una información que le afecta
a cada país. Pero realmente el tema de fronteras es algo muy delicado. Hay fronteras en donde solo hay 2 países, pero tenemos el caso, por ejemplo, de Iguazú, donde tenemos 3 fronteras actuando, ¿no? Y eso entonces es otra dinámica. Oye, yo creo que valdría la pena que también considerar el esfuerzo, ya nos comentabas de estos nómadas del siglo XXI, que también este esfuerzo de información, pues se buscara una estrategia para que llegara también a los migrantes, de alguna manera para reducir un poquito esa vulnerabilidad que de per se ya tienen y que pudieran estar un poco más informados. Yo creo que valdría mucho la pena, ¿no? Sí, yo creo que, por ejemplo, ejercicios como el que está haciendo el COLEF de recuperar esa memoria, o sea, esa percepción de los migrantes, el a partir de esa reconstrucción poderla mostrar a otros actores, eso es fundamental, ¿no? Una cosa que esperamos hacer con la frontera es precisamente llegar a esas fronteras que poco conocemos, escuchar a los mismos migrantes, porque es que obviamente una es la tarea del académico, pero necesitamos qué dicen aquellos que sufren. Sí, cómo lo ven ellos. Cómo lo ven. Sí, en ese sentido queremos comenzar a armar proyectos en donde sepamos cuáles son las necesidades de estos migrantes que atraviesan fronteras. Maravilloso, Fernando, pues ya nos vamos, se nos acabó el tiempo, yo creo que podríamos quedarnos platicando mucho más, el tema da para muchísimo, así es que pues espero volverte a ver pronto aquí en Mirador Universitario. Y bueno, yo quisiera pedirte una conclusión final breve, alguna reflexión que quieras compartir con la audiencia, no sin antes, por supuesto, agradecerte de nueva cuenta el favor de tu presencia aquí con un servidor, con todos ustedes, para platicarnos de algo que verdaderamente conoces, ¿no? Bueno, yo quisiera concluir solamente señalando que debemos entender que hoy en día las ciudades han cambiado. Ya son ciudades multiculturales. Sí. Y entonces en la medida en que la migración ha cambiado la ciudad, nosotros como ciudadanos de ciudad tenemos que cambiar. Tiene que cambiar nuestra actitud. Tenemos que formar desde nuestros niños una idea diferente de convivir la ciudad, de convivir multiculturalmente, porque eso ayudaría a que generemos sensibilidad y a generar estrategias de forma más efectiva para atender este fenómeno migratorio que no va a parar, que siempre lo vamos a tener ahí, unas veces más alto, otras veces en menores dimensiones, pero que va a estar presente. Va a estar ahí. Necesitamos cambiar la actitud, necesitamos más compromiso social, académico, pero sobre todo político. Perfecto, pues ahí está el mensaje, cambiemos, cambiar la actitud, creo que nos puede ayudar muchísimo. Fernando, muchísimas gracias de nueva cuenta. Y bueno, muchas gracias a todo este staff, a todo el equipo de producción que hizo posible la transmisión de este programa. Muchas gracias a todos ellos, pero sobre todo, querido amigo, querida amiga, muchas gracias a usted por el privilegio de su atención. Yo lo invito a que le dé seguimiento, a que nos acompañe en esta serie maravillosa sobre temas latinoamericanos, pero además que nos haga el favor de seguir también con las series que se preparan aquí en Mirador Universitario, por ustedes, para ustedes, pero sobre todo con ustedes. Yo soy Carlos Esquivel Acroa, agradeciendo de nueva cuenta el favor de su atención. Nos vemos, hasta la próxima.